Si un mendigo en la calle se acerca a ti y te dijera, oye amigo, cuando muera, te dejaré $1 billón en mi testamento, lo más probable sería que tú le sonrieras, caminaras pasando a su lado y te fueras, jamás pensando ni por un segundo que estabas a punto de convertirte en billonario. ¿Por qué? Porque el hombre quien era la fuente de esa promesa, la garantía personal del hombre detrás de esa promesa no tenía credibilidad. Era un hombre pobre de la calle, usando harapos y tú no tenías ninguna razón lógica para creer que este hombre pobre controlara una fortuna de $1 billón. En la actualidad muchos cristianos, sin saberlo, se acercan a las asombrosas promesas de Dios con el mismo escepticismo burlón e incredulidad que tendrían con el mendigo de la calle. Muchos de nosotros podemos confiar en Jesús en cierta medida. Cuando fallamos buscamos ansiosamente su gracia para que perdone nuestros pecados. Y aún, muchos de nosotros podemos confiar lo suficiente en Dios como para orar y creer que Él estará disponible para nosotros con su poder capacitador, cuando desesperadamente necesitamos su ayuda para resolver el negocio, sanar nuestras familias o salvar a nuestros seres queridos. Pero muchas veces nuestra confianza en Él, a este punto, está generalmente basada en la desesperación, no en la fe. Y muchos de nosotros, en un intento honesto de caminar en una relación menos egocéntrica con Dios, tratamos conscientemente de obedecerle a Él y sus mandamientos. Pero muy pocos cristianos han tomado conciencia del pleno poder de Cristo para cumplir sus promesas. Fallamos al no asirnos de quien está detrás de las palabras de la Santa Biblia con toda su garantía personal, el mismo Creador del universo quien desea otorgarnos el pleno poder de sus promesas y busca una total y completa unidad en su relación con nosotros. En este libro, Vida Divina, deseo llevarte a un viaje de conocimiento espiritual y de exploración en donde buscaremos a través de la parábola de Juan 15, 1-12, para descubrir una relación de intimidad con Jesucristo que incluye una plena unidad milagrosa de vida divina con Dios mismo. Para mí, esta poderosa parábola es una de las que más vidas transforma en toda la Escritura. Este único versículo, por sí mismo, podría producir volúmenes de revelación divina. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15, 5. En este libro, deseo que consideres seriamente lo que Cristo realmente quiso decir con palabras el que permanece en mí, y yo en él. Después de nuestro emocionante viaje, creo que te encontrarás completamente pasmado por ese potencial, capaz de cambiar al mundo, que Cristo te ofrece en esta promesa. Antes de que aprecies el gran impacto de las palabras de Cristo, creo que es imperativo que primero tengas un conocimiento renovado y preciso de quién es Cristo. Debes saber, en lo más profundo de tu corazón, quién está haciendo las promesas para ti, quien garantiza que lo que Él te está diciendo se cumplirá. Así como tú no puedes creer en la promesa del mendigo de la calle porque no tienes la fe en su capacidad de enviarte $1 billón a tu puerta, muchos cristianos, cuando se refieren a Dios, están actuando en una mentalidad del mendigo, fallan en reconocer la habilidad total y absoluta de Dios en cumplir las promesas que Él hace. Creo que, mientras disciernes en tu espíritu la total realidad de quién es quien te dice las promesas, te encontrarás más receptivo a las mismas promesas. ¿Quién está haciendo estas asombrosas promesas y quién desea esta íntima relación de Juan 15 contigo? Dios mismo. El Dios invisible quien, a través de la milagrosa encarnación se hizo visible a través de Jesús, está declarando que Él desea una relación íntima y personal contigo, tan íntima y fuertemente ligada como lo están la vid y sus ramas. Para ayudarte a entender la asombrosa trascendencia de la persona quien hace las promesas, Dios me ha ayudado para poder intensificar tu conocimiento compartiéndote lo que los profetas dijeron que sería Jesús y lo que Jesús mismo dijo que Él era. Sé que mientras lees algunas de las grandes cosas dichas de Jesús en la Santa Biblia, el Espíritu Santo edificará tu fe en aquel que hace las promesas. En este capítulo detallaré aproximadamente el 10% de las profecías escritas en el Viejo Testamento acerca de Jesús, existen más de 200, y que fueron cumplidas en el Nuevo Testamento. Oro para que el peso acumulativo de estos versículos que edifican la fe sean un poderoso testigo tanto para el creyente como para el no creyente en lo que respecta a la abrumadora evidencia de quién Jesús es. Primero que todo, permíteme compartirte algo acerca de lo que los profetas dijeron acerca de Jesús y de cómo esas profecías se cumplieron en el Nuevo Testamento. Lo que los profetas dijeron pertenecería a la familia de David. La profecía, Isaías 9, 6, 7. El cumplimiento, Mateo 22, 42, 46. Nacería de una virgen. La profecía, Isaías 7, 14.
El cumplimiento, Mateo 1, 23. Nacería en Belén. La profecía, Miqueas 5, 2. El cumplimiento, Mateo 2, 6. Permanecería en Egipto. La profecía, Oseas 11, 1. El cumplimiento, Mateo 2, 14. Él viviría en Galilea. La profecía, Isaías 9, 1, 2. El cumplimiento, Mateo 4, 14, 16. Él habitaría en Nazaret. La profecía, Isaías 11, 1. El cumplimiento, Mateo 2, 23. Su venida sería anunciada por un heraldo. La profecía, Malaquías 3, 1. El cumplimiento, Mateo 3, 3. Su venida daría como resultado la masacre de los niños de Belén. La profecía, Jeremías 31, 15. El cumplimiento, Mateo 2, 18. Él proclamaría un jubileo al mundo. La profecía, Isaías 58, 6. El cumplimiento, Lucas 4, 17, 19. Su misión incluiría a los gentiles. La profecía, Isaías 42, 1. El cumplimiento, Mateo 12, 18. Su ministerio sería de sanidad. La profecía, Isaías 53, 4. El cumplimiento, Mateo 8, 17. Enseñaría por medio de parábolas. La profecía, Salmo 78, 2. El cumplimiento, Mateo 13, 14. Los gobernantes no le creerían y le rechazarían. La profecía, Salmo 69, 4. El cumplimiento, Lucas 20, 17. Tendría una entrada triunfal en Jerusalén. La profecía, Zacarías 9, 9. El cumplimiento, Juan 12, 13, 15. Él sería como un pastor azotado. La profecía, Zacarías 13, 7. El cumplimiento, Marcos 14, 27. Jesús sería traicionado por un amigo por 30 monedas de plata. La profecía, Zacarías 11, 12, 13. El cumplimiento, Mateo 27, 9, 10. Moriría con unos malhechores. La profecía, Isaías 53, 9. El cumplimiento, Lucas 22, 37. Sería enterrado por un hombre rico. La profecía, Isaías 53, 9. El cumplimiento, Mateo 27, 57, 60. Se le daría hiel y vinagre. La profecía, Salmo 69, 21. El cumplimiento, Juan 19, 28, 29. Echarían suerte sobre sus vestimentas. La profecía, Salmo 22, 18. El cumplimiento, Juan 19, 24. Aún sus palabras dichas antes de morir fueron predichas. La profecía, Salmo 22, 1. El cumplimiento, Marcos 15, 34. Ningún hueso sería quebrado. La profecía, Números 9, 12. El cumplimiento, Juan 19, 36. Su costado sería traspasado. La profecía, Zacarías 12, 10. El cumplimiento, Juan 19, 37. Se levantaría de entre los muertos al tercer día. La profecía, Salmo 16, 1, 11. El cumplimiento, Hechos 2, 25, 32. El rechazo a él sería seguido por la destrucción de Jerusalén y la gran tribulación. La profecía, Daniel 9, 27. El cumplimiento, Marcos 13, 14. Abrumadora evidencia. Todas estas profecías del Viejo Testamento, juntamente con los cumplimientos subsiguientes en las Escrituras del Nuevo Testamento, demuestra claramente que Jesucristo era el Hijo de Dios. Siglos antes de que Cristo naciera, su nacimiento y vida, sus sufrimientos y gloria, fueron descritos en detalle en el Viejo Testamento. Cristo es la única persona nacida de este mundo en donde su ascendencia, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, circunstancias de nacimiento, infancia, vida adulta, enseñanza, carácter, carrera, recepción, rechazo, muerte, entierro, resurrección y ascensión fueron preescritos en la forma más maravillosa, siglos antes de que naciera. Es más, hay varias profecías del Viejo Testamento que predicen su divinidad: Isaías 9, 6, Jeremías 23, 6, Jeremías 33, 16, Zacarías 12, 8.
Jesucristo era hombre y Dios, Dios encarnado, el creador de todas las cosas, el preservador de todas las cosas y el único dador de vida eterna. Queda bastante claro que todos aquellos que caminaron y hablaron con Jesús, también lo reconocieron a él como el divino Hijo de Dios. Marcos llamó a Jesús el Hijo de Dios, Marcos 1:1, así como lo hicieron Juan 3:16-18, Juan el Bautista, Juan 1:34, Natanael, Juan 1:49, Pedro, Mateo 16:16, Marta, Juan 11:27, los discípulos, Mateo 14:33, y Gabriel, Lucas 1:32-35. Jesús mismo es llamado Dios, Juan 1:1. Dios mismo llamó a Jesús Hijo amado, Mateo 3:17. Y aún los espíritus malignos llamaron a Jesús el Hijo de Dios, Lucas 4:41. Ni Jesús mismo, ni las Escrituras, dejan ninguna posibilidad de duda de la naturaleza de la persona de Jesús. Era el Hijo Divino de Dios, el Creador del universo y Él es aquel quien hace las promesas para tu vida. ¿Por qué los no creyentes lo vuelven tan complicado? ¿Por qué no aceptan los hechos tal y como están escritos? Si Jesucristo era tan solo un hombre bueno, entonces Él no puede hacer nada por nosotros, excepto dejar un buen ejemplo. Si realmente era Dios, entonces Él puede ser nuestro Salvador y un ejemplo. El asombroso hecho a reconocer aquí es que la historia completa de la vida de Jesús, con sus características relevantes, hechos, incidentes resultantes, aún en su detalle más pequeño, son plenamente predichos en las Escrituras del Viejo Testamento y cumplidos en el Nuevo Testamento. Solamente un hombre en la historia del mundo le han sido dados de antemano detalles explícitos de su nacimiento, vida, muerte y resurrección, y fueron dados siglos antes de su nacimiento. En ningún lugar de la literatura mundial, sea esta secular o religiosa, hallaremos un duplicado del pasmoso milagro de la vida preescrita de Cristo. Permíteme que tu espíritu absorba la magnitud de los títulos aplicados por la Escritura a Jesucristo. Él es llamado, el Cristo, el Mesías, Salvador, Redentor, maravilloso consejero, testigo fiel, la palabra de Dios, la verdad, la luz del mundo, el camino, el buen pastor, mediador, libertador, el gran sumo sacerdote. El autor y perfeccionador de nuestra fe, el capitán de nuestra salvación, nuestro abogado, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, Dios, la imagen de Dios, Padre eterno, Señor, Señor de todo, Señor de la gloria, Señor de señores, bendito y único potentado, Rey de Israel, Rey de reyes, soberano de los reyes de la tierra, príncipe de vida. Príncipe de paz, el Hijo de David, la rama, David, raíz y descendencia de David, la brillante estrella de la mañana, Emmanuel, Dios con nosotros, el segundo Adán, el Cordero de Dios, el León de la tribu de Judá, el Alfa y la Omega, el primero y último, el principio y fin, el principio de la creación de Dios, el primogénito de la creación, el Amén. Y ese mismo asombroso y amoroso Dios es aquel que respalda y garantiza sus promesas a ti. Ese mismo asombroso y amoroso Dios es aquel que desea tener una relación de vida divina contigo y te provee el camino basado en las Escrituras y las promesas que necesitas seguir, para que puedas experimentar esa vida divina. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Apocalipsis 22:13.